reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, lo que trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Their message goes out through all the earth. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. The heavens declare El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. day unto day. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. No speech, no word. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. We praise you, O God. We acclaim A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
As Jesus passed by, En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Domini. Today we celebrate Hoy celebramos la festividad de San Mateo, apóstol, evangelista, autor de uno de los evangelios, sufrió martirio en Etiopía, en el África. Y hoy el pasaje que tenemos es el llamado de Mateo. Él era publicano. Y cuando estaba sentado en su puesto de aduanas, su his fellow countrymen. profesión que era odiada por sus compatriotas, él trabajaba para Roma, él cobraba impuestos y trataba de sacar algo por encima para compensar su salario. Él no era bueno, era considerado pecador. Y Jesús, Mesías de Israel, lo llama y le dice, ven y sígueme. Es un llamado a la santidad. Deja tu vida de pecado, tu vida de extorsión y robo, y sígueme. Sé santo. Es la perfección de la caridad. Decimos que la santidad es la perfección del amor. Así como Dios nos ama, estamos llamados a amarnos unos a otros, a vivir ese tipo de vida, seguirle a la cruz. La santidad siempre pasa por la cruz. Al compartir la cruz, al santificarnos a través de la cruz que tenemos en nuestra vida, en donde participamos de la cruz de Cristo. Estamos llamados a dejar al mundo de la codicia y egoísmo y pecado, llamados a vivir como Él, a aprender de Él, a obrar como Él, a tener amistad con Jesús, conocerle, amarle, confiar en Él. ¿Qué hizo Mateo entonces? Si pensamos al respecto, ¿acaso formó un comité, titubeó? No, aquí dice, se puso de pie y lo siguió. Muy sencillo. Respondió. No tenía la gran perspectiva frente a él. Él no conocía, obviamente, qué iba a implicar esto completamente, sufrir martirio en Etiopía años después. Simplemente se puso de pie y lo siguió. Mateo respondió y respondió en las profundidades de su enfermedad. Jesús nos dice hoy que Él es el médico. Su vida era la de un publicano y pecador, y Jesús va a comer a su casa con otros publicanos y pecadores. Jesús fue ahí porque Él es el médico. Él es quien puede sanar. Mateo, por su parte, responde y lo sigue. Se vuelve dispuesto. Le muestra la herida al doctor para poder recibir sanación. Jesús es el médico divino para los enfermos. Y los enfermos somos nosotros. Estamos enfermos con nuestros pecados, con nuestra naturaleza humana caída, y necesitamos ayuda. Dios, quien Jesús nos muestra aquí, muestra misericordia, nos extiende la mano en medio de nuestro pecado y nos levanta, nos sana mediante su gracia. Nos gusta esta historia, la vemos en nuestras películas, en nuestra literatura, nos encanta el drama de los deportes. Cuando alguien se pone de pie y se eleva a un nivel más alto, actúa de forma nueva, juega deportes en un nivel diferente, más allá de sí mismo, encuentra fuerzas, da un esfuerzo mayor, quizás sea una cooperación más profunda con los demás y logra algo mayor.
Nos encanta esa historia, en especial en Estados Unidos. The surfer Recordemos quizás al tablista que atrapa la ola, pasa algo hermoso, es llevado con velocidad suavemente por una ola o algún talento oculto de la persona allows him to excel. I think le permite sobresalir. Creo que algo que nos llama la atención es todos pensamos que tenemos algún talento oculto que we see these characters esperamos poder sacar y hacer lo mismo que hacen esos personajes. Quizás ofrecer un nuevo esfuerzo enfocado o vernos profundamente motivados. Hay algo en nosotros que quiere más. Espiritualmente y corporalmente something more than just queremos lograr algo más que meramente lo material. Estamos hechos para una plenitud mayor que el mundo material plane of our y queremos routine. salir de ese plano de nuestra rutina, de nuestra vida aburrida, de nuestras debilidades y fracasos. In Christianity, En el cristianismo no meramente something great logramos algo grande en el nivel natural, no ganamos el gran juego ni edificamos algo grande, sino que nos salimos del plano de lo natural a lo sobrenatural para vivir una vida nueva en Jesucristo, para conocer y amar a Dios, as he loved others, to así como Él amó a los demás. act. Amar a los demás con caridad divina, realmente cambiar. I think for Christians, Creo que para los cristianos esto es parte de nuestro vocabulario normal. Yo me encontraba escuchando un programa noticioso y había una persona entrevistando a otra. A lo largo de los años yo he escuchado a esta persona y have much faith. esa persona me parece que no tiene mucha fe. Y recuerdo que el comentarista dijo, nadie en realidad es capaz de cambiar. Me llamó la atención porque esa es la esencia de nuestra fe. Vivimos en esa realidad todo el tiempo. Estamos llamados a cambiar. Estamos llamados a imitar a Cristo, a volvernos como Cristo, a transformarnos. La segunda carta de San Pedro, capítulo 1, dice que hemos de ser partícipes de la naturaleza divina. No hay cambio mayor que ese. San Agustín dijo, la justificación del pecador, el pecador Share the divine life, having original comparte la vida divina después de haber sido limpiado de pecado, comparte la naturaleza divina. Esta justificación es mayor que la creación de todo el universo material. Así es de grande esa obra. Vivimos en esa realidad todo el tiempo a través de los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión. God's grace has been Las gracias de Dios upon us. descienden sobre nosotros como cuando una toma contra incendio se abre y riega agua. Esa transformación ocurre mediante la gracia de Dios. Así ocurre en el cristianismo. No meramente al esforzarnos mucho como vemos en el mundo natural o después de encontrar algún talento natural que tengamos, We are given sino que recibimos la gracia de Dios. Es el don que Él nos da. Son las His divine nature. Esa gracia consiste en compartir su naturaleza divina. Efesios habla de esa gracia. Gracia nos ha sido dada a cada uno de nosotros según la medida de la ofrenda de Jesús. Jesús en su misterio pascual. Gracias a Él la gracia desciende sobre nosotros. La gracia habitual proviene de la palabra tener. Stays with us. It Permanece con nosotros, nos transforma y es una cualidad sanctifying grace, we call it. que perdura en nosotros. La gracia santificadora le llamamos. Es la vida divina de Dios en nosotros. La participación en la naturaleza en donde recibimos la vida del Señor. Actual grace. Recibimos gracias reales para hacer las cosas correctas, para hacer cosas santas, para ser transformados y obrar como Él. Y cuando esta gracia obra en nosotros, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos da su gracia, experimentamos una alegría nueva, una alegría que no es de este mundo, que es mayor que lo que nos puede dar este mundo. Experimentamos una libertad nueva, donde somos liberados y no esclavizados por nuestras pasiones caídas, por nuestra naturaleza humana caída. Recibimos una libertad nueva y el gran misterio de esta participación en la vida de Dios y su poder que recibimos es que mantiene nuestra libertad al mismo tiempo. Ese es el misterio.
La gracia de Dios obra en nosotros y sin embargo nuestra libertad sigue operando. Cooperamos con esa gracia y somos realmente libres. Lo hacemos de manera libre y al mismo tiempo contribuimos algo mediante su gracia. A eso le llamamos mérito. Pero esa gracia es un don libremente dado, nuestra justificación. Cuando somos bautizados, vemos esto claramente como adultos, pero también entendemos que cuando bautizamos a los bebés, no hay nada que ellos puedan hacer o nosotros podamos hacer para merecer ese don de la justificación o la perseverancia final, nos enseña la Iglesia. No puedo decir que he merecido eso, así que siempre tenemos miedo de perder nuestra justificación, nuestra salvación. Siempre corremos la carrera, pero dependemos de Dios. Pero podemos cooperar con la gracia de Dios y podemos merecer gracias adicionales en la vida. Podemos merecer incluso la vida eterna, aumento de la gracia santificadora, porque verdaderamente tenemos al Espíritu Santo que ha ingresado en nuestros corazones y verdaderamente somos transformados y tenemos el Espíritu de Dios obrando en nosotros y en ese sentido, al cooperar con eso, podemos merecer incluso más gracia. Para mí es sentido común. Hace diferencia si me arrodillo y me pongo a rezar, si rezo rosarios, si escucho a Jesús y cumplo con las obras que Él nos pide que hagamos, si vivo una vida de caridad, voy a aumentar esa gracia. Lo veo en mi vida todo el tiempo. Si hago tiempo para Dios en la oración, busco su voluntad, recibimos la gracia. Es obvio. Así que esta gracia es un don para nosotros. Cooperamos con ella, nos da fortaleza. Eso siempre me atrajo. Quizás algo también que le atraiga a nuestros jóvenes. Quieren fortaleza, quieren virtud, quieren ser mejores, quieren vivir una vida buena. Eso ocurre mediante la gracia de Dios. También podemos recordar la belleza de la gracia de Dios, que hemos sido creados hijos en el Hijo, que hemos sido transformados para ser como Cristo, para ser más similares a Dios. Si Dios, quien es la belleza misma, aquel que es todo belleza, al recibir gracia y compartir su naturaleza divina, nos vuelve más hermosos. Pensemos en María. Ella está llena de gracia, es la Inmaculada Concepción. La belleza nos transforma, nos esculpe, y la gracia nos transforma y nos esculpe como si fuéramos una hermosa estatua, por decirle así, imitando a Dios en ese sentido. Efesios nos llama pues a vivir de forma digna del llamado que hemos recibido, en especial en virtud del bautismo. Estamos predestinados, estamos llamados a la vida eterna, estamos llamados a imitar a Cristo, así que tenemos que cooperar con esa gracia, vivir de una manera digna de su llamado. Todos recibimos una vocación. En la iglesia todos recibimos dones y Pablo nos dice hoy que hemos de usar esos dones para edificar el cuerpo de Cristo, para servir la unidad del cuerpo, para lograr estatura plena, para lograr la madurez. Ese asiento de gracia que recibimos en el bautismo ha de florecer en gloria. Esa gracia nos permite florecer como seres humanos, a verdaderamente y plenamente vivir nuestros potenciales, a ir a los rincones más profundos de nuestra naturaleza humana, nuestra alma, transformarla, actualizar todo el potencial, ser más similares a Dios, obrar como Él y tener la alegría que va de la mano con ello, la paz que va de la mano con ello, ofrecernos como don a los demás. La gracia nos permite salirnos de nuestra estrechez de mente, nuestro egoísmo. Dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y maduramos de tal forma que podemos mirar hacia afuera y ver a los demás y servir a los demás. Y esa es la felicidad verdadera. Madurar en el conocimiento de Cristo, tener comunión con Jesús, ser amigos de Él, vivir en esa comunión. Eso hace la gracia.
la Iglesia Católica. Esa gracia la recibimos en los sacramentos y en el Evangelio a través de la comunidad de creyentes. Nuestra tarea es colaborar con todo ello para ser transformados y dar a conocer esto a los demás. Ser bondadoso con los demás y compartir esa gracia que hemos recibido.